Dios es bueno. Tome su asiento. Este pasaje, muy conocido, muy difundido, muy enseñado, muy predicado, muy escrito y muy leído. Sin duda alguna, el énfasis principal del pasaje está en que Jesús caminó sobre el agua y el poder para caminar sobre el agua. Y el otro énfasis tradicional es que Pedro se hundió y el Señor lo rescató. Pero yo me voy a concentrar en la pregunta de Jesús. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque hay dos premisas fundamentales en estas palabras que Jesús le da a Pedro. Premisa número 1, que Pedro había caminado sobre las aguas. Y si leemos con detenimiento, entenderemos que ya estaba llegando, estaba muy cerca. Premisa número 2, que Pedro se dejó dominar por el miedo. Entonces Jesús tuvo que salvarlo. Cuando el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el cuadro, más que una reprensión, hay una amonestación amorosa. No fue un regaño, fue un decir, ¿por qué dudaste? Oye, ya estabas llegando. Tradicionalmente, al leerlo en nuestro idioma, lo entendemos como que el Señor le dio una reprimenda a Pedro. Pero en realidad es la expresión casi dolorosa de decir, ¿por qué dudaste? Así que el pasaje nos lleva a ver a dos personajes, aunque están allí todos los discípulos del Señor. A Jesús, que camina sobre el agua, y a Pedro hundiéndose y reclamando por salvación, porque siente que se ahoga. Les he explicado anteriormente que poca fe es una sola palabra en el griego en que fue escrita esta porción, el Nuevo Testamento, es la palabra oligopistos. Así que el Dios de fe tiene algunas lecciones especiales sobre la fe para nosotros hoy, porque aún en los sucesos que tienen una apariencia negativa, la revelación tiene una enseñanza positiva. Y este pasaje aborda lo que en apariencia sería el fracaso de Pedro, pero ese fracaso lo vamos a ver desde otra óptica.
y veremos exclusivamente el enfoque de la fe. Así que nuestro pensamiento, nuestra línea de pensamiento va enfocada exclusivamente en lo que tenemos como materia de estudio, que es la fe de Dios. Otro detalle al considerar este pasaje es que la fe está personificada. No es una virtud nada más. En el caso de nuestro estudio de los oligopistos, la fe es una persona. ¿Quién es esa persona? Dígalo en voz alta, por favor. Amén. Entonces, si vemos que el factor que hace que Pedro se hunda no es su incapacidad, no es que no sabía nadar, no es que vino un tiburón. Lo que hace que Pedro se hunda es sencillamente el miedo, el temor. Y si encontramos el reclamo de Jesús a Pedro, vamos a ver entonces algunas lecciones propias para nuestra vida. ¿Alguien de los que me escucha o me ven ha tenido temor alguna vez? ¿Ha pasado por experiencias que le han producido temor? ¿A quién le teme? O usted es como el sensei. Sensei es internacional. Sensei va a Estados Unidos, a Puerto Rico. Él tiene un grado en Japón en su actividad, en su profesión. Él es alto rango en karate, es instructor profesional. Él puede desarmar a una persona, él puede enfrentarse a una persona con arma y él sin arma, y lo domina. Y así es cuando llega a la casa. Él tiene su ceremonia para abrir la puerta. Y la puerta se abre y él dice, ¡ya! Y llega la esposa y dice, ¿ya qué? ¿Ya qué? Y él dice, ya llegué, ya llegué. Todos enfrentamos algún temor en la vida, en algún momento. Desde el temor de quedar sin empleo hasta el temor de envejecer. Acabamos de pasar por el COVID o por la COVID y el temor literalmente dominó al mundo. Así que veamos lo que hay aquí. Oye esto. ¿Quién es la fe? En este momento, ¿dónde está Jesús? ¿Sabe dónde está Jesús? La Biblia lo dice. Dice, los obligó, los hizo entrar en la barca y él se fue al monte a orar. Y dice la Biblia, y estaba allá solo. Vuelvo a preguntar, en este momento, ¿dónde está Jesús?
en el monte. ¿Qué hacía? Orando. Primera lección. La fe necesita pasar tiempo a solas con Dios. Amén. La fe necesita pasar tiempo a solas con Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Están con el pastor? Esto ocurre, dice la Biblia, en la noche. Cuando llegó la noche, ¿qué habían hecho en el día de aquel día? Ese fue el día de la alimentación de los 5,000 hombres y mujeres. La Biblia dice que Jesús había enseñado todo el día. Por eso dijo, tienen hambre y no quiero que se vayan con hambre porque se pueden desmayar en el camino. Denle de comer. ¿Qué hay? Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso? ¿Recuerdan el milagro? ¿Quién repartió el pan y los peces entre la gente? Ellos. Quiere decir que estaban cansados, agotados, y ya era de noche. Y se supone que la noche es para descansar. Pero ellos tienen que remar hacia la otra ribera. A la tercera vigilia, a la cuarta vigilia, están ellos remando cuando el Señor viene caminando sobre las aguas. ¿Por qué Jesús pudo caminar sobre las aguas? Porque había estado solo en el monte con Dios. Alabado sea Dios. Así que esta es la primera lección que quiero dejarle. Los problemas vendrán, las luchas vendrán, el temor vendrá sobre tu vida. Vendrán también las biopsias, las pruebas, las dificultades económicas, las amenazas, los conflictos de familia. Pero si tú estás pasando tiempo a solas con Dios, cuando esos problemas vengan, tú estarás preparado para enfrentarlos. Y aunque la noche llegue a tu vida, tú vas a seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado hermano, oye esto. Les dije que ellos fueron los que repartieron los panes, los que repartieron los peces. Ellos fueron los agentes del milagro. Tú te imaginas la alegría de Pedro, de Juan, de Santiago, de Felipe, de Tomás, de Bartolomé, viendo cómo el pan se multiplicaba. Y cuando termina, recogen 12 cestas llenas. Así que aquel día termina con una tremenda alegría. Pero ahora van remando. El viento es contrario. Dice la Biblia, remaban con gran fatiga. Porque, oye esto, ¿dónde están? Oye esto. Ninguna experiencia espiritual, por poderosa que sea, sustituye nuestra necesidad de pasar tiempo a solas con Dios. Ninguna experiencia espiritual. Que Dios me bendijo ayer, que hubo un milagro, que un ángel me visitó.
eso no va a sustituir la necesidad de pasar tiempo a solas con Dios. Quiero hacerle énfasis en esto. El versículo 22 dice: despedida la multitud. Mi palabra aquí es multitud. Luego dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca y él se fue al monte y estaba allí solo. Dos palabras: multitud y solo. Para poder atender a las multitudes hay que pasar tiempo solo con Dios. La oración nos librará de la tentación de descansar en los éxitos pasados. Y la iglesia no puede vivir de lo que Dios hizo ayer. Y en la vida personal del discípulo no puede descansar en el milagro que Dios hizo ayer. Por grande que haya sido ese milagro, yo necesito pasar tiempo a solas con Dios. Miren, mis amados hermanos, como pentecostales somos emotivos, somos emocionales, nos gusta brincar, saltar, aplaudir, gritar. Algunos se caen hasta para que los vea que se caen. Y si estas cosas no ocurren en una reunión nuestra, el culto estuvo flojo. Pero nosotros no podemos vivir de estados emocionales. Solo por causa del tiempo les recuerdo un caso. Usted me va a decir el nombre. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y dice la Biblia que no había terminado de orar y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, lamió el agua y hasta las piedras. Y luego mató a los profetas de Baal y de Acera. Sin embargo, un día después, estaba debajo del enebro diciendo: Señor, quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué trato de decirle, hermanos? Que ese mismo hombre, con tanto poder para caer fuego del cielo y matar a 850 profetas falsos, el día siguiente, porque una mujer ha dicho: así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora yo no le corto la cabeza a Elías. Por eso Elías está desanimado y desea la muerte, porque uno no puede vivir dependiendo de experiencias que haya tenido con Dios. Uno tiene que vivir cada día dependiendo de Dios.
Pero aquí hay algo más. Aquel día, ¿qué día, pastor? Eso. ¿Quién lo dijo? Venga, sierva. El día de la multiplicación. Aquel día santo. Aquel día fue un milagro extraordinario. Tan extraordinario que Juan 6:15 dice que el pueblo vino para apoderarse de Jesús y hacerlo rey. Pero en lugar de ello, Jesús los despidió, dice, despidió a la multitud y se fue al monte a orar. La oración nos librará de la tentación de escuchar voces inadecuadas, voces que no son de Dios y que pueden alegrar el corazón. ¿Quién no quiere ser rey? Usted ve ahora cuántos quieren ser presidente, cuántos quieren ser diputados. Algunos no los conocen ni en la casa de ellos, porque todo el mundo quiere poder, gloria, fama, autoridad, dinero, y vienen la multitud para hacerlo rey, pero no era una oferta divina. Jesús no vino para ser rey cuando vino hace 2000 años, vino para morir en la cruz. Ahora que viene, sí vendrá como rey. Entonces, aún en momentos de gloria, en momentos de bendición, pueden aparecer voces que no son de Dios. Concluyo con esto. La fe se energiza, se alimenta, se llena de vida cuando la oración no es una actividad de una vez por semana cuando vengo a la casa de Dios. Cuando la oración es un estilo de vida. He decidido disciplinar mi vida para orar cada día. Y aún en el día en que el Señor me da la victoria más grande de mi vida, aún en ese día yo voy a tomar tiempo para estar solo con Dios. Ahora, cuando uno vea la vida de Jesús, uno entiende cómo la oración era un estilo de vida. No fue algo por la necesidad o por el impulso o por la obligación, era un estilo de vida. Le dejo estos versículos porque el tiempo se me va. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice que todos le buscaban y le dijeron, Señor, todos te buscan. Pero Jesús dijo, yo tengo que orar. Y se fue en la madrugada, lo encontraron orando. Y él dijo, estoy aquí orando porque hay otros lugares a donde debo ir a predicar el Evangelio. Cuando la oración es un estilo de vida, uno puede encaminarse en el propósito de Dios cada día. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al día siguiente,
escogió a sus discípulos. La oración es necesaria para tomar las decisiones sabias y correctas de la vida. En Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y allí se encontró que aparecieron Moisés y Elías hablando con él de su partida, de lo que habría de ocurrir. La oración es fundamental para enfrentar el futuro. Ni tú ni yo sabemos exactamente qué ocurrirá en el futuro. Cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento, pero la oración me prepara para enfrentar el futuro. En Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esto les hablé. Las tentaciones sutiles de la vida, las tentaciones que no son las que uno puede identificar como una tentación, pues la oración nos librará de las ofertas negativas que aparecen sutilmente en la vida. En Marcos 14:36 decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración es la que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Y cuando esa voluntad de Dios exige renuncia, entrega, sacrificio, exige consagración, solo la oración nos da esa capacidad. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La oración también hace descender las revelaciones especiales de Dios. Jesús dijo: estas revelaciones fueron escondidas de los rabinos, de los escribas, de los fariseos, y las has revelado a tus hijos los pequeños. Si tú quieres revelación de Dios, tienes que entrar en oración. Alabado sea Dios. Y bueno, allá en la cueva de Betania, donde habían colocado a Lázaro, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dijo: Lázaro, ven fuera. La oración te prepara para el milagro poderoso que Dios tiene para ti. Alabado sea Dios. Así que la primera lección es que la fe necesita tiempo a solas con Dios. Lección número 2. La fe asimila que hacer la voluntad de Dios no exime de problemas. Voy a repetirlo, porque a algunos no les gustará esto. Se ha hecho famoso, virales, los videos del pastor, cuando dice: a algunos no les gustará esto. Así que ya yo veo este video volando por el mundo. La fe asimila que hacer la voluntad de Dios no exime de problemas. Porque alguien puede creer que porque estoy haciendo lo que Dios quiere, los ángeles van conmigo, el diablo se alejó, el cielo está abierto, el dinero fluye a montones, toda la gente me quiere y me aplaude, la salud me acompaña. No, Señor.
Algunas preguntas. ¿Por qué entraron ellos a la barca? Porque Jesús los obligó. Jesús los obligó. Así que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y la están haciendo aún contra su voluntad. Porque no es que ellos querían estar ahí. Jesús los obligó. Y si los obligó es porque no querían. ¿Y por qué no querían estar ahí? Hay tres razones. Hay una razón personal, su conveniencia. Les dije que la multitud que había sido alimentada y los que recibieron milagros habían venido a tomar a Jesús para hacerlo rey. ¿Están con el pastor? Y si lo iban a hacer rey, ¿quiénes serían los principales hombres del rey? Van a hacerlo rey y nos mandan a remar a nosotros. ¿Quién va a quedar de contralor, de procurador, de magistrado? ¿Quién va a ser el director del IFARU? ¿Quién va a ser? Y nos mandan a remar. Así que no querían ir. Pero a pesar de que no querían ir, allí están. Diga, haciendo la voluntad de Dios. Otra vez, haciendo la voluntad de Dios. Número 2, ¿por qué no querían ir? Por su complacencia merecida. ¿Qué merecían ellos? Descanso. Era algo que merecían. A veces el Señor te obliga a hacer algo más allá de lo que tú mereces. Algo me hace falta aquí esta mañana. O alguien me hace falta aquí esta mañana. Hacer la voluntad de Dios a veces va a ir en contra de nuestra complacencia. A veces hacer la voluntad de Dios es agradable, pero otras veces iniciar la voluntad de Dios no es agradable. Y entiendo su silencio, lo entiendo perfectamente. Si yo le estuviera diciendo que antes que termine el día de mañana su bolsillo estará lleno, su cartera estará llena, estaría todo el mundo, aleluya, gloria, santo, sembrando pero como es una palabra así, hacer la voluntad de Dios a veces irá en contra de lo que te agrada. Arranca un amén de esa boca. Pero a pesar de eso, ellos están allí haciendo la voluntad de Dios. Número 3, ¿por qué no querían ir en la barca? Por una actitud racional, una actitud emocional. Ellos pensaron, esperemos un mejor tiempo. ¿Qué sentían ellos ya, aunque estaban en la orilla? ¿Qué sentían? El viento. Sentían la adversidad, porque así es. Usted va al mar y usted desde la orilla siente y usted dice, si eso es aquí, ¿cómo será allá? Entonces ellos dicen, esto está contra la lógica. Además, la hora.
de noche. La oscuridad. Tú sabes lo que es atravesar el mar de noche, sin lámpara, sin aparato, sin iluminación, contra la corriente y contra la tormenta. No, hombre, yo me quedo. Pero a pesar de eso, estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Me he hecho entender, iglesia? Todo lo que he dicho es para decirle que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, más allá de su desagrado, más allá de su cansancio, más allá de que lo iban a hacer rey y ellos no estaban allí, más allá de las condiciones climáticas, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hay alguien que está haciendo la voluntad de Dios, a pesar de todo, espera que Él se aparecerá cuando tú menos lo esperas. Ahora, como ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, vino un ángel y como a Elías le trajo pan y carne. No. Entonces vino un ángel para fortalecerlo. No. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero experimentaban fatiga, cansancio, incertidumbre, temor, viento contrario. Pero si Él nos mandó, ¿por qué el viento todavía es contrario si estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Porque hacer la voluntad de Dios no te exime de que haya problemas y dificultades. La Biblia muestra que los hombres y las mujeres de Dios que hicieron la voluntad a la que Dios les había encomendado, la Biblia muestra que también experimentaron dificultades, pruebas, persecuciones, angustias. Desde Abraham, que por hacer la voluntad de Dios salió de Ur de los Caldeos y tuvo que enfrentar desde la guerra de Kedorlaomer y sus aliados hasta la incertidumbre. La Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. Hasta Moisés, que por hacer la voluntad de Dios tuvo que enfrentar a Faraón. Hasta David, que por hacer la voluntad de Dios tuvo que vivir en cuevas y huyendo y rodeado por un grupo de afligidos, atormentados y angustiados. Pablo, ¿qué nos pasó en la vida de Pablo? Desde cárceles, azotes, naufragios, mordida de serpiente. ¿Qué nos sucedió con la vida de Pablo por hacer la voluntad de Dios? La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que si estás haciendo la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios estás remando con el viento en contra, te sientes fatigado, estás cansado, no ves el futuro, estás en la oscuridad, no ves la otra orilla, sigue remando, porque el que te mandó a la barca se aparecerá cuando menos aparezca. Aleluya. Alguien alabe a Dios en esta casa. Y hoy quiero decirte, por hacer la voluntad de Dios, por ir más allá de tu conveniencia, por caminar a pesar del dolor, por remar a pesar de la fatiga, por ir adelante a pesar de la oscuridad, pronto se aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores,
en medio de la oscuridad de tu vida. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Así que tenemos dos lecciones. Lección número 1. La fe necesita pasar tiempo a solas con Dios, porque ninguna experiencia, por poderosa que sea, me da la capacidad de caminar sin encontrarme a solas con Dios cada día. Lección número 2. La fe asimila que a pesar de que yo haga la voluntad de Dios, no estoy exento de problemas. Pero en esos problemas se aparece el Señor. Lección número 3. Oye esto. La fe es llamada a actuar en un tiempo preciso. Usted no necesita fe para estar sentado ahí. ¿Usted cree que esa silla lo sostiene? Amén. Usted no necesita fe para respirar. Usted nada más hace y ahí está el aire. Pero hay momentos en que sí necesitamos una fe específica para ese momento. Dice que ellos remaban con fatiga. Les doy esta explicación. El día judío comienza con la aparición de la primera estrella en el cielo. Ahí comienza el día. La primera vigilia va de las 6 de la tarde para nosotros, 6 de la noche para ellos, hasta las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia va de las 9 a las 12. La tercera vigilia va de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia va de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Pero los distritos se comen la cuarta vigilia y se van a las 3, se van a las 4. Así que Jesús apareció. Le digo esto porque nada en la Biblia sobra. Dice, a la cuarta vigilia. Para nosotros sería las 3 de la mañana. A la cuarta vigilia. Ya ellos llevaban 9 horas. De 6 a las 9:03, de 9 a 12:06, de 12 a 3, 9 horas remando, sin café. Porque vigilia sin café no es vigilia. Después de un día agotador, hermano, remar agota. Vamos un día al lago, allá en el campamento, al campamento Jerusalén. Yo he tenido competencia ahí con los muchachos. Y después de 5 minutos, esta gente llevaba 9 horas. Eran campeones olímpicos. Y el viento contrario. Tú sabes lo que es remar y remar y remar y estar ahí mismo. Nueve horas. Pero la fe actúa en el momento preciso. Amén. La Biblia da este detalle.
¿Tú crees que Jesús estaba allá arriba, en el monte, en una hamaca? ¿O estaba allá arriba orando por los que iban en la barca? Por favor, dígame un amén, hombre. Dígame un amén. ¿Tú crees que Él se olvidó de ellos? Dice, al verlos remar con fatiga, vino a ellos. ¿Y cómo vino? Caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia, y quería adelantárseles. Pero cuando ellos lo ven, en lugar de alegrarse, se asustaron. Tengo una palabra para alguien. No te asustes de la bendición que viene. Lo que viene no es del diablo. Lo que viene no es de la suegra. Lo que viene es una bendición grande de Dios. Si estás haciendo la voluntad de Dios, Él se aparecerá cuando menos lo esperes. Mis amados, la vida se enfrenta con fe. Y esta era la lección del Señor. La fe ha de ser activada en el momento en que la necesitamos. Y necesitamos fe para cada momento. Una es la fe para cuando alguien está enfermo. Otra es la fe cuando alguien necesita provisión. Otra es la fe cuando alguien necesita dirección. Pero necesito que alguien acompañe al predicador en esta hora, en esta casa. Y Jesús, oye esto, Jesús pone a prueba tu fe, porque de tu fe depende tu vida. Lo repito, Jesús pone a prueba tu fe, porque de tu fe depende tu vida. No sueltes el remo. Pastor, yo no tengo remo, pero tienes lengua, tienes rodilla, tienes mano, tienes corazón, conoces Biblia, puedes levantarte, puedes adorar. No sueltes tu remo. Jesús se aparecerá a veces en formas misteriosas. Ellos nunca habían visto a Jesús de esta manera. Por eso, en lugar de reconocerlo, pensaron que era un fantasma. Si hubiera sido santeño, los discípulos hubieran dicho, la cilampa. Si hubieran sido de Veragua, hubieran dicho el chivato. Hubieran dicho un ángel. Pero dice que Jesús los vio remar con gran fatiga. El tiempo me obliga a cerrar aquí, pero antes de cerrar voy a decirle esto. ¿Con qué ánimo, con qué espíritu llegó Jesús a sus discípulos? ¿Llegó para regañarlos? ¿Llegó para reprocharles? Ellos están allí porque Él los ha enviado.
Por tanto, Él es responsable de los que están allí. Padre de familia, Jesús es responsable de los que están en tu casa. Madre de familia, Jesús es responsable de tus hijos. Líder de red, Jesús es responsable de tus discípulos. Pastores, Jesús es responsable de su distrito. Así que Jesús lo ve remar con fatiga. Quiero que sepan, Jesús reconoce tu esfuerzo. ¿No me escucharon? Si el pastor, el anciano, el diácono no reconoce tu esfuerzo, sigue remando. Porque Jesús reconoce tu esfuerzo. Ellos llevaban 9 horas. Es más, yo lo pienso. La Biblia no lo dice, pero yo lo pienso. Que Jesús le dijo al Padre: Padre, es un deleite estar contigo, pero mis hijitos la están pasando mal. Así que nos vemos, porque voy a ayudar a mis hijitos. Alabado sea Dios. Jesús reconoce tu esfuerzo, pero además de eso, Jesús reconoce tu disposición. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Quisiera transmitir esto de verdad. Jesús se aparece con una palabra. Jesús no se apareció con una soga, amarró el barco y siguió, y el bote iba detrás de él. Jesús no se apareció con una linterna. Muchachos, ¿ustedes creen que me pueden ayudar? No. Jesús se apareció con una palabra. ¿Qué palabra? Yo soy. No temáis. Porque, escúcheme, ¿qué se había apoderado de ellos? El temor. Lo que más necesitaban era algo que eliminara el temor. Jesús se aparecerá con una palabra que te dé lo que más necesitas. Efectos. Porque Jesús reconoce tu esfuerzo. Porque Jesús sabe lo que estás pasando. Se aparece con una palabra. Porque alabado sea Dios. Jesús reconoce que tú sigas remando aunque estés fatigado. Cuando saliste de la orilla, ahora pero está remando, aunque está fatigado, sigue remando. Ayúdeme con los efectos, por favor, las luces, lo demás. Hay algo más.
Jesús reconoce, hay esto, que esto me encantó. Jesús reconoce que el regreso no es una opción. Juan dice que habían remado como 25 o 30 estadios. Eso es más o menos 5 kilómetros, 6 kilómetros. Y en esa área el mar de Galilea tiene 11 kilómetros de ancho. O sea que estaban en la mitad. Y si avanzar era tan complicado, 9 horas, ¿cuántas horas más necesitarían para llegar a la orilla? Por lo menos 9 horas más, no iban a aguantar. Pero ellos no dijeron, hey, vamos para atrás que es fácil, porque el viento nos lleva. Ellos dijeron, sigamos. Aunque estamos cansados, sigamos. Aunque estamos cansados, sigamos. Hermanos, la opción no es regresar, volver atrás, no es una opción. No somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tienen fe para preservación del alma. No regreses, no vuelvas atrás, no tires el remo, no cuelgues los guantes. Jesús reconoce tu decisión de seguir, aunque esté oscuro, aunque no veas adelante. Por eso vino andando sobre el mar, porque sabes que estás navegando en la oscuridad, pero eso se llama fe. Y estás navegando en contra de todo, porque dentro de ti todavía te queda un pedazo de fe. Alabado sea Dios. El regreso no es una opción. El rendirse tampoco es otra opción. Sigue. Jesús reconoce tu decisión en la incertidumbre. Es fácil remar cuando la luz del sol o la luz artificial nos dice dónde está el muelle, dónde está el destino. Pero la fe navega cuando no ve nada y sigue adelante. Jesús reconoce tu continuidad en la oscuridad. Jesús reconoce tu persistencia en la adversidad. Todo está en contra, pero yo me mantengo. Iglesia, a cualquiera que me escuche en cualquier lugar, Jesús reconoce el tiempo que estás atravesando. Juegue con la cámara, con ellos y conmigo. Y mi amado hermano, Jesús reconoce tu expectativa. Cuando Jesús se aparece y dice, yo soy, quiero que se enfoque en esto. Pedro dijo, puesto que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay una expresión de expectativa.
Pedro no dijo: Señor, llévame al muelle. ¿Alguien está conmigo? Pedro no dijo: llévame a la orilla. Pedro no dijo: llévame a la ribera donde tú me dijiste que fuera. Pedro dijo: manda que yo vaya a ti. En otras palabras, Pedro dijo: quiero hacer lo que tú haces. Por eso, cuando Pedro se está hundiendo, el Señor lo levanta, porque la fe hace lo que Jesús hace. Alabado sea Dios. El tiempo se me fue, pero quiero concluir. Hace unos días escuchamos el testimonio del hermano Noel. Iba en su moto, un automóvil no vio los carriles, no apreció que él iba, le dio con toda la fuerza, él voló por el aire, la moto quedó destruida, él cayó en el pavimento sin poder levantarse, 7 costillas fracturadas, una de las fracturas de las costillas penetraron en los pulmones, no podía respirar, sangraba por la boca y sentía que se moría. Apareció alguien que lo tomó por la cabeza y le dijo: no morirás, resiste, no morirás, resiste, no morirás. El único que él pensaba era en su esposa y su hija. Pero en ese momento, ya desvaneciéndose, perdiendo la conciencia, recordó a Jesús. Y mientras le hablaban para mantenerlo despierto hasta que llegara la ambulancia con los paramédicos, él dijo: Jesús, acuérdate de mi esposa y acuérdate de mi hija. Cuando llegó la ambulancia, lo introdujeron y le dijeron: haremos lo mejor por usted. Y él no supo más hasta 3 semanas después. Y aquí lo vimos con su esposa y con su hija. Pero escúcheme, en ese momento él solo pidió: Señor, si es mi hora, que me vaya en paz, pero acuérdate de mi esposa y de mi hija. Y el Señor se acordó de su esposa y de su hija. Y por acordarse de su esposa y de su hija, dijo: tú no te vienes todavía. Y 3 semanas después lo devolvió a la vida. Bendito sea Dios. Mi palabra es: mantente remando. Mi palabra es: si las cosas van mal, pero estás haciendo la voluntad de Dios, Él se aparecerá pronto. Mi palabra es: todos necesitamos un tiempo a solas con Dios. Padre Celestial, ¿a quién iremos, Señor?
si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Hoy venimos a ti, Jesús, porque estamos remando, pero hay problemas. Hoy venimos a ti porque el viento se levanta en contra. Hoy venimos a ti porque hay días que no vemos el sol. Hoy venimos a ti porque hay días de tempestad. Hoy venimos a ti porque hay días que estamos cansados, agotados. Hoy venimos a ti porque a veces no hay fuerzas, no hay ganas para remar. Hoy venimos a ti porque queremos llegar a la otra orilla, Señor, y sin tu ayuda no lo lograremos. Hoy venimos a ti en busca de tu ayuda, Señor.